Hola, me llamo Kiara Siciliano, soy estudiante de la licenciatura en nutrición y hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de la química. Hice este PowerPoint para poder guiarnos y hacerlo de la manera más gráfica posible y que se entienda de la mejor manera, así que vamos a arrancar con una pregunta fundamental que es ¿qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que puede reaccionar en una reacción química y que conserva las propiedades químicas. Bueno, una de las cosas más importantes del átomo es cómo está compuesto. Está compuesto a partir de partículas subatómicas que son tres. Son los protones, los neutrones y los electrones que los podemos ver acá. Los protones tienen carga positiva, los neutrones carga neutra y los electrones carga negativa. Se disponen los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones en los niveles de energía o orbitales, que son estos aros, por decirlo así, que están alrededor del núcleo. Otra cosa importante es que los protones y los neutrones conservan la mayor parte de la masa del átomo y después un átomo en su estado neutro tiene la misma cantidad de electrones que de protones, que esto va a ser muy importante más adelante. Bueno, tenemos el modelo atómico actual que dice que los electrones están situados en orbitales atómicos o niveles de energía, como les dije recién, y el número máximo de electrones que acepta un determinado nivel de energía es a base de esta fórmula, que es 2 por n al cuadrado, n simbolizando el nivel de energía, y acá tenemos un cuadrito con cómo serían los electrones. Algo muy importante es que a partir del cuarto nivel esto ya se corta, o sea, es la fórmula hasta el cuarto nivel y después a partir de ese son 32 electrones. Bueno, y acá tenemos la estabilidad de los átomos. Los átomos ubican sus electrones desde el núcleo hacia la periferia con el objetivo de que queden todos sus niveles completos para conseguir la mayor estabilidad. Para estar estables tienen que tener 8 electrones en su capa de valencia. La capa de valencia es la capa más externa. Los que no lo tienen, para estabilizarse, ganan, comparten o pierden electrones. ¿Y por qué está en mayúscula? Porque, como vimos antes, los electrones están en la capa más externa del átomo. Entonces, eso es lo que se gana o se pierde y ahora vamos a ver cómo. Nunca un átomo puede perder protones o neutrones, por ejemplo. Así que eso es muy importante. Los átomos, al tener la misma cantidad de electrones que de protones, poseen carga neutra. Pero cuando ganamos o perdemos un electrón, se suma o se resta una carga, quedando con carga neta. Es decir, si tenemos un átomo que pierde un electrón, pierde una carga negativa, o sea, queda con un protón de más. Entonces ahí va a estar cargado eléctricamente positivo, porque acuérdense que los protones no se pierden, ni se suman, ni se restan porque están en el núcleo. Lo único que no se pierde son los electrones que están en la capa más externa. Y lo mismo al contrario, si en el orbital más externo, en la capa de valencia, se suma, por ejemplo, un electrón, se suma una carga negativa. Entonces va a quedar el átomo con carga negativa. Estos casos se llaman iones. Bueno, los iones son átomos que al perder o ganar electrones se convierten en partículas con carga eléctrica. Y acá tenemos los dos ejemplos, los dos casos de iones, que son los cationes y los aniones. Entonces, por ejemplo, veamos lo más gráfico acá. Acá hay 4 protones, que son los que están en el núcleo, y 3 electrones. O sea que hay una carga positiva además. Esto se lo llama cation, cuando es un ion con carga neta positiva. Y por el otro lado tenemos el anión, que acá si contamos tenemos 4 protones en el núcleo, pero 5 electrones en la capa de valencia, que sería la capa más externa, o sea que hay una carga negativa más, entonces se convierte en un anión. Bueno, ahí ya vimos los iones, pero ahora tenemos que ver algo muy importante, que es de las primeras cosas que se ve, pero yo lo quise ver más adelante para poder entender otras cosas antes. Acá vamos a ver el número atómico y el número másico, que es lo que está en la tabla periódica, y acá se lo vamos a explicar de manera fácil. Por ejemplo, acá lo tenemos en un gráfico. Primero, el número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Y como vimos antes, como un átomo en su estado neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones, significa que el número atómico también es la cantidad de electrones. Y después, por otro lado, tenemos el número másico, que el número másico es la suma de protones más neutrones, o sea, sería el núcleo del átomo. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, el Na, tenemos 23 como número másico, que sería la suma de protones más neutrones, y el 11 como número atómico. Si quiero saber la cantidad de neutrones que hay, debería restar el número másico al número atómico. ¿Se entiende? Porque el número másico es la suma de protones más neutrones, le restas los protones que lo sabes porque es el número atómico y ahí tenés la cantidad de neutrones. Y bueno, como vimos recién, ahora viendo la tabla periódica podemos determinar cuál es la cantidad de neutrones. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá? Si varía la cantidad de neutrones. Bueno, en estos casos se los llama isótopos, que es cuando es un mismo elemento químico, pero tiene más neutrones que su estado neutro. Y acá tenemos el ejemplo del hidrógeno, que tiene diferentes nombres.
Acá, ¿qué determina el orden de la tabla periódica? Cada celda de la tabla periódica contiene un elemento identificado con un símbolo, el número másico y el número atómico. El orden viene determinado por dos ejes, muy importantes. El horizontal, así, son los periodos, se llaman periodos, según aumenta el número de protones. Y el vertical se llaman grupos, que poseen propiedades físicas y químicas semejantes. Acá tenemos, por ejemplo, la tabla periódica. Los periodos acá son 7 periodos, que es según aumenta la cantidad de protones. Y acá tenemos los grupos, que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Ok, pero a su vez la tabla periódica se divide en tres grupos de elementos fundamentales. En primer lugar podemos encontrar los metales, que acá puse de ejemplo el cobre, una foto del cobre. Casi todos son sólidos a temperatura ambiente, son buenos conductores de la temperatura y la electricidad, tienen brillo hacia los pules, son maleables, se pueden extender en láminas, son dúctiles, se estiran. Una característica fundamental es que son poco electronegativos. ¿Y qué quiere decir que sean poco electronegativos? Bueno, electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer electrones. Si tienen mucha electronegatividad, tienen mucha capacidad de atraerlos, y si tienen poca, poca. Pero eso lo vamos a ver en más detalle más adelante, pero por ahora quedémonos con eso. Bueno, después tenemos los no metales, que tienen las características todas contrarias. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, no tienen brillo, excepto el yodo, son blandos y quebradizos, son malos conductores de calor y de electricidad, excepto el carbono, que es un átomo muy importante que vamos a ver más adelante en otro video. No son dúctiles ni maleables y en general tienen alta electronegatividad, o sea, alta capacidad de atraer electrones. Bueno, acá aprovechemos que tenemos el carbono en la tabla periódica y bueno, para identificar el número este que está, que es el 6, son los electrones o protones que tiene el carbono en su estado neutro, o sea, es el número atómico. Acá a la derecha podemos ver 12,01, que ese sería el número másico, redondeando sería 12, y acá tenemos el símbolo que sería la C, que representa carbono. Y por último tenemos los gases inertes, que tienen escasa tendencia a combinarse con otros elementos, son malos conductores del calor y la electricidad, se encuentran en el aire en pequeñas cantidades, sus moléculas son monoatómicas y no tienen electronegatividad. ¿Por qué no tienen electronegatividad los gases inertes? Porque tienen el octeto completo, o sea, en su capa de valencia está completa, entonces no necesitan atraer ni perder electrones porque ya están completos. Bueno, y acá tenemos un poco la distribución en la tabla periódica, metales en abundante cantidad, después todos los no metales, y después tenemos la línea de los gases inertes. La electronegatividad es la capacidad de los átomos de obtener electrones, como bien les dije antes, y esto es muy importante. ¿Cómo se determina la electronegatividad de un átomo? Bueno, según los electrones de valencia. Como les dije antes, la capa de valencia es la última capa, y los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en esa última capa. Si un átomo tiene de 1 a 4 electrones de valencia, son poco electronegativos y no tienen tanta fuerza como para captarlos. En cambio, los que tienen de 5 a 7 son muy electronegativos, tienen tendencia a ganarlos. ¿Por qué? Porque les falta muy poco para llegar al octeto. Entonces tienen la fuerza y la capacidad para poder completarlo ganando electrones. Esos son los conceptos básicos con los que se puede empezar a entrenar la química. Puede ser un poco complicado al principio porque son todos nombres nuevos, conceptos nuevos. Una vez que se vaya entendiendo esto, es cómo está conformado todo, básicamente. Así que vamos a ir explayándonos en más videos y vamos a seguir explicando de manera fácil para que se pueda entender. La química es muy interesante, bueno, a mí me gusta mucho. En nutrición por lo menos se ve muchísimo. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en otro video.